Bienvenidos a Historias de Giorgio Parlani. Preparaos para adentraros en un misterio, un misterio que ha perturbado a Alemania durante casi un siglo. ¿Casi un siglo ya? Los asesinatos de Hinterkaifeck. Un misterio que nos lleva a una remota granja bávara donde en 1922 6 vidas fueron cegadas en un acto de violencia inexplicable. 6 miembros de la familia Gruber. Padres, hija, viuda, sus 2 hijos pequeños. A la criada. Todos asesinados con una brutalidad que hiela la sangre. Pero antes de entrarnos en los detalles escabrosos, hay algo aún más inquietante, ¿verdad? Efectivamente, las extrañas circunstancias que precedieron a los asesinatos. Días antes, Sí. Andreas Gruber, el patriarca de la familia. Encuentra huellas que conducen a la casa desde el bosque sin rastro de regreso. Oye pasos en el ático. Encuentra un periódico desconocido, incluso un juego de llaves de la casa desaparece. Como si alguien estuviera acechando, observando a la familia en la oscuridad. Y luego tenemos la huida de la criada anterior 6 meses antes, alegando que la casa estaba embrujada. Puedo sentir una presencia malévola, una premonición de lo que estaba por venir. Es escalofriante pensarlo, y lo que es aún más perturbador es que la nueva criada María Baumgartner llegó a la granja el 31 de marzo de 1900, el mismo día de los asesinatos. El mismo día. Imagínate llegar a un nuevo trabajo y encontrarte con ese horror. Tremendo. 4 días después, los vecinos preocupados al no ver a la familia descubren la macabra escena. Andrés, su esposa Cecilia, su hija Victoria y su nieta Cecilia, todos brutalmente asesinados en el granero cubiertos con heno. En la casa el pequeño Joseph de 2 años y la criada María también sin vida. Pero si la brutalidad de los asesinatos es escalofriante, lo que realmente desconcierta es la falta de un móvil. ¡Claro! Claro. El robo se descarta, los objetos de valor siguen allí. ¿Qué fue entonces? ¿Venganza? Un crimen pasional. Las investigaciones revelan un oscuro secreto familiar. Una relación incestuosa entre Andreas Gruber y su hija Victoria, de la que nace Joseph. Pudo ser el detonante de la tragedia. Una posibilidad turbia que nos lleva a la larga lista de sospechosos. Empecemos con Lorenz Schlittenbauer, examante de Victoria y posible padre de Joseph. Un hombre con un pasado problemático que además se comporta de forma extraña en la escena del crimen. Se dice que el perro de la familia le ladraba con agresividad. Como si reconociera en él una amenaza. Luego tenemos a Carl Gabriel, el marido de Victoria, dado por muerto en la Primera Guerra Mundial, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Y si regresó para vengarse consumido por los celos y la ira al descubrir la relación incestuosa de su esposa. Una teoría digna de una novela gótica con un marido fantasma regresando de entre los muertos para ajustar cuentas. Pero hay más sospechosos, ¿verdad? Para sí es Joseph Bertel, un individuo con problemas mentales sospechoso de otro asesinato. Y podemos olvidar el contexto político de la época, la Alemania de principios de los años 20, un hervidero de extremismo. ¿Pudo la granja ser un objetivo por motivos políticos, un escondite o un punto de encuentro? Son muchas las posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Pero lo que hace que este caso sea aún más frustrante es que a pesar de tener más de 100 sospechosos, la policía nunca pudo presentar cargos contra nadie. La escena del crimen, contaminada desde el principio, y las limitaciones forenses de la época dificultaron la investigación. Analicemos en profundidad a cada sospechoso y veamos qué pistas, si las hay, nos pueden acercar a la verdad de lo sucedido en Hinterkaifeck. A la verdad, En Hinterkaifeck. sí. Empecemos con Lorenz Schlittenbauer, el examante de Victoria. Podría ser el autor de esta masacre. La relación con Victoria era tumultuosa e incluso violenta. Y su comportamiento en la escena del crimen, la agresividad del perro hacia él. Pareciera que el instinto del animal detectara algo siniestro en él, pero son suficientes estas sospechas para considerarlo el culpable. Las pruebas circunstanciales son fuertes, pero no concluyentes. La policía lo interrogó a fondo, pero no se encontraron pruebas sólidas que lo vincularan directamente con los asesinatos. Pasemos entonces al marido desaparecido de Victoria, Carl Gabriel. La idea de un marido dado por muerto regresando para vengarse de su esposa y su familia es escalofriante. Ciertamente la teoría del marido vengativo es atractiva, pero recordemos que aunque su cuerpo nunca se encontró, varios compañeros aseguraron haberlo visto morir en la guerra. Es decir, que fingir su muerte y regresar años después para cometer un acto tan brutal parece poco probable. ¿Y si Gabriel no regresó por venganza, sino por algo más? ¿A qué te refieres? Tal vez Gabriel fingió su muerte para escapar de un matrimonio infeliz. Y al enterarse de la relación de Victoria con Schlittenbauer, regresó a la granja buscando respuestas, desencadenándose una serie de eventos que culminaron en los asesinatos. Es una posibilidad intrigante, Gabriel atormentado por los celos y la traición cometiendo un acto de violencia irracional. Pero sin pruebas de que Gabriel siguiera vivo, es solo una especulación. De acuerdo, centrémonos ahora en Joseph Bertel, el panadero loco, que escapó de un hospital psiquiátrico.
¿Podría un individuo con problemas mentales ser el autor de los asesinatos? Bertel tenía un historial de violencia, era sospechoso de otro asesinato. Su perfil encaja con la brutalidad del crimen. Sin embargo, a pesar de los avistamientos, la policía nunca pudo localizarlo. Es decir, que no podemos descartarlo por completo. Su inestabilidad mental lo convertía en un peligro y la posibilidad de que estuviera en la zona en el momento de los asesinatos es inquietante. Cierto. Pero sin pruebas que lo conecten a Intercaifakadik, Bertel es una figura oscura en la periferia del caso, un aspecto que ronda el misterio pero que no podemos afirmar con certeza que fuera el responsable. Y luego tenemos el contexto político de la época, una Alemania convulsa tras la Primera Guerra Mundial, con facciones extremistas luchando por el poder. Pudo ser la granja un objetivo por motivos políticos. Es una teoría que no podemos descartar. Se sabe que grupos extremistas operaban en la zona. Quizá los Gruber se vieron envueltos en sus actividades, ya sea por voluntad propia o por accidente. Tal vez la granja era un escondite, un punto de encuentro o incluso un almacén de armas. Si los Gruber ocultaban algo o a alguien, podrían haberse convertido en un objetivo para un grupo rival. Exacto. Pero una vez más nos encontramos con la falta de pruebas concretas. No hay nada que vincule directamente a los Gruber con ningún grupo político, ni hay evidencia de que los asesinatos fueran un acto de violencia política. Es un camino que se pierde en la niebla de la especulación. Es decir, que tenemos un puñado de sospechosos, cada uno con sus propios motivos potenciales, pero ninguno con pruebas irrefutables que lo vinculen a los crímenes. ¿Estaremos entonces ante un misterio insoluble? No necesariamente. Hay un elemento en este caso que aún no hemos analizado a fondo y que podría arrojar luz sobre lo sucedido, los extraños sucesos que precedieron a los asesinatos. Las huellas, los pasos en el ático, la desaparición de las llaves. Simples coincidencias o indicios de que algo siniestro se estaba gestando. Adentrémonos en ese territorio inexplorado y veamos qué secretos se esconden. Esos sucesos previos a los asesinatos, las huellas y no eterno los pasos en el ático, la desaparición de las llaves, casi como si alguien estuviera jugando con la familia. Preparando el escenario Para el horror que vendría después. Exacto. Esos detalles, a menudo pasados por alto, podrían ser la clave para desentrañar este misterio. Y si no fueron simples coincidencias, sino actos deliberados del asesino. Una especie de juego macabro queriendo sembrar el miedo en la familia antes de la masacre. Es posible, imaginemos por un momento al asesino rondando la granja, dejando esas huellas para que Andreas las encuentre moviéndose sigilosamente por el ático, para que su presencia se sienta robando las llaves para demostrar que podía entrar y salir a su antojo. Sembrando el terror poco a poco, disfrutando del miedo que estaba infundiendo. Es una idea escalofriante, pero también reveladora. Podría indicar un perfil psicológico particular, alguien que disfruta torturando psicológicamente a sus víctimas antes de dar el golpe final. Precisamente al analizar esos detalles, dejamos de ver al asesino como una figura abstracta y comenzamos a vislumbrar su mente, su modus operandi. Y eso nos acerca un paso más a la verdad. Pero hay otro elemento que complica aún más este rompecabezas. El hecho de que el asesino o asesinos permanecieran en la granja durante días después de los asesinatos. ¿Por qué? ¿Qué lo retenía allí? Esa es la pregunta que ha atormentado a los investigadores durante décadas. Estaban simplemente disfrutando de su macabro triunfo. ¿O había algo más, pues? Algo que necesitaban hacer o encontrar en la granja. Quizás buscaban un objeto específico, un documento, una joya, algo que solo los Gruber poseían. O tal vez, y esto es aún más inquietante, buscaban algo intangible. ¿Algo intangible? ¿A qué te refieres? A un secreto, quizás los Gruber conocían algo, poseían una información valiosa o comprometedora y el asesino o asesinos necesitaban obtenerla a toda costa. Es una posibilidad fascinante, una información tan importante que justificara no solo el asesinato de toda la familia, sino también permanecer en la escena del crimen durante días, buscando meticulosamente hasta encontrarla. Es como si las piezas de este rompecabezas empezaran a encajar, pero nos faltara la pieza central, la que da sentido a todo. Y esa pieza, me temo, se perdió en la torpeza de la investigación inicial. Efectivamente, la escena del crimen contaminada desde el principio, las limitaciones forenses de la época, factores que impidieron obtener pruebas concluyentes y que condenaron este caso a la incertidumbre. Es frustrante pensar que la verdad sobre los asesinatos de Hinterkaifeck podría estar al alcance de la mano, pero oculta tras un velo de errores y tiempo perdido. Sin embargo, a pesar de los desafíos, este caso nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo, que incluso en los misterios más oscuros siempre hay algo nuevo que aprender, una nueva pista que seguir. Y que a veces la imposibilidad de encontrar respuestas definitivas nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, sobre las fuerzas oscuras que pueden impulsar a alguien a cometer actos de una brutalidad inimaginable. Los asesinatos de Hinterkaifeck, un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, dejando a su paso un enigma que nos desafía a seguir buscando, a no rendirnos ante el misterio.
Un misterio que, a pesar de los años transcurridos, sigue vivo, susurrando sus secretos a través del tiempo, esperando a que alguien algún día descifre su oscuro mensaje. Suscríbete al canal de Giorgio Parlani y dale like para más contenido como este.